Muy bien, gracias. Muchas gracias, Luis y Niklas, por las presentaciones que se han grabado con anterioridad, pero requieren un esfuerzo. Gracias además por enmarcar nuestro proceso de reflexión acerca de cómo catalizar la eliminación de dióxido de carbono, con sugerencias e ideas acerca de cómo se pueden ampliar a gran escala estas tecnologías de forma que sea aceptable por parte de la sociedad y sin mermar los esfuerzos por reducir emisiones, que es lo más importante. Al final tendremos que lidiar con emisiones residuales y también alcanzar objetivos de un nivel neto de emisiones cero y posteriormente de emisiones negativas en la segunda mitad del siglo. Mi compañero Michael Thompson nos va a ayudar a gestionar las preguntas que vayan llegando. Vamos a empezar con la primera, que me parece muy interesante. Proponen que se establezcan dos metas distintas e independientes. ¿Por qué esto sería más justo y transparente que simplemente contar con un objetivo de emisiones netas cero? En Suecia, por ejemplo, ya se especifica dentro de ese objetivo de emisiones netas cero cuánto se tiene que alcanzar por reducción y hasta qué punto se puede recurrir a la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Por qué contar con dos objetivos distintos sería más transparente y justo? A ver, ¿quién quiere responder? Niklas. Gracias y bienvenidos a todos de nuevo ahora que nos vemos en directo. Gracias por la pregunta. Me parece que Suecia es un buen ejemplo de cómo se pueden especificar dos metas distintas y me parece que es un paso adelante para ser transparente. Dicho eso, lo importante es este afán de decir que se es neutral en términos del clima o en términos de emisiones de carbono, lo cual no es adecuado porque se da la sensación de que se están compensando emisiones, lo cual no es cierto. Por eso se tienen que separar ambas metas para dejar claro que tenemos que apostar por ambas vías. Lo más importante, a mi juicio, es que no se puede esgrimir que se es neutral desde el punto de vista climático o de emisiones, de las emisiones de carbono. Otra pregunta para Luis. Congrega varias preguntas acerca de los diferentes tipos de tecnologías para absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Algunos nos han mencionado en la presentación, como la restauración de los ecosistemas o las alternativas marinas, por ejemplo, cultivar algas y ese tipo de opciones. ¿Nos puede decir por qué no ha incluido estas alternativas y si son similares a algunas de las que se ha hablado? Muchas gracias. Cuando nos planteamos esta presentación, pensamos en mencionar algunos ejemplos concretos de técnicas de absorción de dióxido de carbono, pero era imposible incluir todos y cada uno de los enfoques disponibles. Todo lo que se ha mencionado ahora mismo en la pregunta es pertinente. Y claro que hay algunas similitudes con otro tipo de tecnologías, pero cabe destacar que las opciones de eliminación de dióxido de carbono marinas son algo distintas desde el punto de vista científico, medioambiental y político. Hay aspectos en los que no nos adentramos en esta presentación, pero que plantean retos adicionales al estar en espacios internacionales y tener repercusiones enormes en cómo interactúan los ecosistemas. Así que lo importante es ver cómo podemos propiciar distintas alternativas en general, sabiendo que luego cada una de las técnicas por separado pues va a necesitar medidas concretas. Otra pregunta interesante tiene que ver con los objetivos de neutralidad en términos de carbono, de alcanzar un nivel de emisiones neto de cero. Hay una normativa desarrollada en el Reino Unido, la Organización Internacional de Normalización también está preparando normas al respecto. Es decir, que incluso empresas comerciales apuestan por una meta de nivel de emisiones neto de cero. ¿No es así?
Niklas, le declaro voluntario para responder. Sí, es cierto, en estos momentos se están llevando a cabo muchas actividades de empresas o productos que afirman ser neutrales en términos de emisiones de carbono. También algunos países es algo en lo que están embarcados y nosotros nos oponemos a esa tendencia. Hace 10 años, cuando aún no existía el Acuerdo de París, esto era suficiente. Tratar de alcanzar la neutralidad en términos del clima, pues servía. Se trataba de lograr el máximo haciendo el mínimo realmente, pero ahora con el Acuerdo de París se establece una necesidad de reducir emisiones de forma drástica y además también vamos a tener que recurrir a la absorción de dióxido de carbono. Es decir, ya no son alternativas, necesitamos apostar por ambas opciones y la situación hoy es muy distinta a la de hace 10 años. Ya el objetivo que se establece en el Acuerdo de París es limitar el cambio climático a un aumento de temperatura muy por debajo de 2 grados y para ello necesitamos reducir emisiones y absorber CO2 de la atmósfera. No se puede compensar una cosa con otra. Ya no estamos en el protocolo de Kioto, estamos en una situación distinta. Muchas gracias. Otras preguntas tienen que ver con cómo el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático puede abordar estas cuestiones. ¿Cabe pensar que en este marco se pueda imponer algún enfoque similar? ¿Qué nos pueden decir al respecto? A ver, ¿quién quiere prestarse voluntario para responder? Luis. Muchas gracias. Bueno, imponer un objetivo de alcanzar un nivel de emisiones netas de cero, pues como científica y analista me encantaría, pero me parece que es difícil. No lo veo como una opción realista dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Dicho eso, hay otros foros, además de la Convención Marco de negociaciones internacional, donde pues aboga cada vez más por alcanzar un nivel de emisiones netas de cero y espero que eso cobre cada vez más impulso. Pero lo importante es que no solamente sea un objetivo de alcanzar emisiones netas de cero, sino saber qué es lo que hay detrás de ese nivel neto de cero, para que algunos países o todos los países pues al final acaben logrando el objetivo solo con palabras y no de verdad. No sé si Niklas tiene algo más que decir acerca de lo que se puede alcanzar en el ámbito de la negociación internacional. Simplemente cabe añadir que hay una iniciativa dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático que han puesto en marcha una serie de adalides. La iniciativa se llama Carrera hacia Cero y básicamente están elaborando una serie de criterios acerca de cuál es un objetivo adecuado de nivel de emisiones neto de cero. Es un poco ambiguo con respecto a la compensación, pero sí que es un ejemplo de cómo se puede no solamente negociar o debatir en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino también emprender ciertas actuaciones, establecer normas claras, por ejemplo, sobre las metas de nivel neto cero. Y pues puede que funcione, puede que no. Otra pregunta tiene que ver con la interacción o la relación de sus conclusiones con respecto a los objetivos de eliminación y de reducción de emisiones y el hecho de que necesitamos catalizar una aplicación de tecnologías de eliminación de dióxido de carbono a gran escala de manera rápida. Es decir, teniendo en cuenta las diferentes hipótesis en cuanto a trayectorias de emisiones, cómo se vinculan estas necesidades, abordar la emergencia climática con una gran ambición en cuanto a reducción de emisiones y combinar esto con una gran ambición quizás también en cuanto a la eliminación de dióxido de carbono. Cuando nos
Cuando empezamos a estudiar este tema, nos dimos cuenta de que necesitábamos una rápida reducción de emisiones, además de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera de manera rápida. Es decir, necesitamos ambas cosas, no solamente una. La cuestión es que no se sabe cómo aplicar a gran escala la eliminación de dióxido de carbono para que podamos lograr ambos objetivos de forma contundente y rápida, es decir, reducir emisiones y eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Y el objetivo principal o lo primero que hay que hacer tiene que ser siempre reducir emisiones. Por ahí es por donde tenemos que empezar. Pero tenemos que explorar formas de cómo establecer incentivos para realizar ambas cosas y no solamente una. Luis, me parece importante que si se establecen objetivos distintos para la reducción de emisiones y para la eliminación de dióxido de carbono, se muestra más claramente que se necesitan ambas cosas y que no se puede recurrir a una u otra como métodos alternativos. Muchas gracias. En su presentación explicó que al final se trataba de ver de dónde salía el dinero. Mencionaba que se podían utilizar, por ejemplo, ingresos de la tarificación del carbono, entre otros. ¿Cuáles son las soluciones alternativas a un impuesto al carbono? ¿Cómo se puede propiciar un diálogo para que se inviertan estas soluciones tecnológicas? ¿Qué formas distintas tenemos a nuestra disposición más allá de establecer un impuesto, por ejemplo? A ver, ¿quién quiere comenzar? Luis, perfecto, adelante. Bueno, es algo que nosotros, de lo que hemos hablado a lo largo de nuestro estudio, y una cuestión que hay que explorar más en detalle. Es verdad que el impuesto al carbono no puede ser la única fuente de ingresos. Cabe plantearse también quién está aportando la financiación. A nivel nacional, por ejemplo, los ingresos pueden provenir de distintas opciones y además cabe plantearse de qué mejor manera se puede utilizar los recursos obtenidos, por ejemplo, de la tarificación del carbono. ¿Se deben invertir en absorción de dióxido de carbono en la atmósfera o se debe invertir, por ejemplo, en opciones de mitigación? Hay otros impuestos que se pueden utilizar estableciendo este tema como una prioridad nacional. Y cabe señalar que, a pesar de que no creemos que la compensación como tal sea un modo adecuado de financiar la eliminación de dióxido de carbono, esto no quiere decir que los países no tengan que contribuir a financiar estas tecnologías. Como ha mencionado Niklas, hay algunas empresas que, sin aducir que son neutrales en términos de emisiones, sí que dan aportaciones voluntarias para financiar estas tecnologías de eliminación de dióxido de carbono, y ahí puede existir otra fuente de ingresos. En una de las diapositivas también mostramos que la financiación es importante, pero no es lo único que se necesita para propiciar la eliminación de dióxido de carbono. Se requieren también las medidas y políticas adecuadas y es fundamental no perderlo de vista porque solo con financiación no se van a lograr los objetivos. Se requieren reglamentos, normas. O financiación para estudios de investigación, por ejemplo, financiación para poder ampliar proyectos de eliminación de dióxido de carbono. Estas cuestiones son cada vez más importantes. Si me lo permitís, quisiera añadir que esta cuestión es muy importante porque siempre se va a necesitar algún tipo de apoyo a estas tecnologías. El propósito principal de estas tecnologías es eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. No hay otro tipo de cobeneficios, mientras que con alternativas de mitigación sí que existan. Por ejemplo, cuando se dio apoyo a las energías renovables, pues se propició un desarrollo hasta el punto de que hoy estas tecnologías son en muchas ocasiones más baratas que fuentes de energía contaminantes. Pero eso no va a suceder con las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono.
Por eso siempre se va a necesitar algún tipo de apoyo, algún tipo de incentivo financiero. Y me parece que es algo fundamental que se tiene que resolver. Dos preguntas que se refieren a dos momentos distintos de este siglo. La primera, ustedes proponen establecer una nueva meta para que cumplan las sociedades. ¿Cómo se puede casar esa nueva meta, esa nueva limitación con la recesión económica que estamos viviendo? Y la segunda pregunta, imaginemos que estamos ya en 2075, que hemos alcanzado el nivel de emisiones netas de cero. ¿Cómo funcionaría la financiación en un ámbito en el que ya estaríamos simplemente obteniendo una absorción de dióxido de carbono equivalente a emisiones negativas? ¿Consideran que puede cambiar la situación con respecto a la fase de reducción o esta situación sería la misma? Es decir, en primer lugar, ¿cómo lidiamos con este nuevo objetivo y la recesión económica actual? ¿Y cuál será la situación en términos de financiación en 2075 si en ese momento estamos eliminando más dióxido de carbono de la atmósfera del que emitimos? Ya sea 0 toneladas o 500 gigatoneladas, lo que sea. El caso es que estaríamos en niveles negativos de emisiones. A ver, ¿quién coge el testigo? Bueno, Niklas, me parece que le toca responder. Bueno, pues respondo yo la primera parte de la pregunta y Luis que se encarga de la segunda. Con respecto a la situación actual provocada por la COVID-19, es evidente que estamos en una situación pues muy particular. Gobiernos y empresas tienen que lidiar con una recesión económica grave. Por otra parte, los gobiernos están recurriendo a grandes cantidades de dinero para inyectarlas en la economía como estímulo y, por tanto, constituye una oportunidad para utilizar ese dinero a fin de propiciar la recuperación económica al mismo tiempo que se sientan las bases de un futuro menos contaminante, con menos emisiones de carbono. Es decir, que se tiene que utilizar esa recuperación económica, esas medidas de estímulo, no solamente para generar actividad económica, sino para desarrollar, por ejemplo, tecnologías alternativas de dióxido de carbono, como plantar árboles, por ejemplo. Me parece que es siempre una buena inversión, puesto que se estaría ayudando al clima, además de creando puestos de trabajo. Es decir, que se pueden utilizar las nuevas actividades económicas para eliminar dióxido de carbono. Esto en cuanto al corto plazo. Es verdad que son medidas, como digo, a corto plazo, pero que contribuirían a prepararnos mejor de cara a esos objetivos de reducción de emisiones y eliminación de dióxido de carbono contundentes que necesitamos alcanzar. A mí me parece que el vínculo evidente es que la inversión a corto plazo va a beneficiarnos a largo plazo también, puesto que el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera y cuanto más rápido reduzcamos emisiones en estos momentos, pues menor será la carga con la que tengamos que lidiar de cara al futuro. Por eso, cualquier cosa que hagamos ahora va a tener una repercusión enorme en el futuro en cuanto a la eliminación de dióxido de carbono. Es pertinente, desde luego importante, ver qué hacemos en esta situación. Y también me parece que la segunda parte de la pregunta es fundamental porque la situación será más complicada cuando haya más dióxido de carbono que se elimine de la atmósfera del que se emite. A mí me parece que la clave será que resulte más caro emitir dióxido de carbono que absorberlo de la atmósfera y eso va a depender de las medidas y políticas que implantemos en los próximos decenios. Por eso es fundamental abordar ese debate hoy, porque la tarificación y las políticas que se apliquen hoy no van a ser las mismas dentro de 50 años, por ejemplo, y no se van a requerir las mismas medidas cuando el foco está en la mitigación que cuando el foco esté en alcanzar un nivel de emisiones negativo. Y es algo de lo que hay que hablar y de lo que hay que seguir hablando, aunque es verdad que quizás no sea lo más urgente en estos momentos. Gracias.
Quisiera decir algo acerca de cómo funcionan estas sesiones de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden plantear en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Intentamos responder el mayor número de preguntas posibles. A veces las agrupamos si son similares y no siempre podemos responderlas a todas, pero eso no quiere decir que se queden en el tintero, porque se las enviamos a nuestros ponentes para que les sirvan para su propio proceso de reflexión, y además las utilizamos para otro tipo de actividades como la charla alrededor de la hoguera. Y aprovecho para decirles que tenemos más sesiones de preguntas y respuestas sobre este webinario que vamos a celebrar próximamente también. Otra pregunta, ¿cuál es el papel que desempeña la adaptación? Por ejemplo, ¿qué pasa con la competencia que hay en el uso de la tierra, de la energía o incluso en el ámbito del desarrollo entre la mitigación, la adaptación, la eliminación de dióxido de carbono, cuyos objetivos pueden entrar en conflicto? ¿Quién quiere responder? ¿Luis? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es verdad que no nos hemos adentrado en este tema en este seminario web, pero es importante y pertinente. En cualquier caso, para eso hay que saber muy bien cuáles son las repercusiones negativas de cada una de estas tecnologías. Apostamos también por las opciones de índole más biológica, como hemos visto en la presentación. Una forma en que se puede abordar este tema es siendo conscientes de que no existe una única alternativa para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera y, de hecho, apostar por un amplio abanico de posibilidades o de alternativas evitará que se ejerza una presión excesiva en un sistema determinado. Y, en cualquier caso, hay que estudiar muy bien cuál es la situación en términos geológicos, geográficos, geopolíticos también, para garantizar que no haya competencia, por ejemplo, con otros objetivos en términos de desarrollo. Y también es algo importante a la hora de diseñar sistemas de apoyo a las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono para evitar incentivos perversos. Precisamente por eso no nos parece que el mecanismo de compensación sea lo más adecuado, porque puede dar lugar a ciertos incentivos perversos, merced a los que se estén generando ingresos por una actividad que elimina dióxido de carbono, pero que al final esté repercutiendo negativamente en distintos ecosistemas o en la población local. Así que son muchas cosas en las que hay que pensar. ¿Niklas? No tengo nada más que añadir. Responderé a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con ¿cómo financiar? ¿Existe un fondo internacional para la eliminación de dióxido de carbono, como existe para otro tipo de iniciativas que cuente con las contribuciones de países para financiar investigación y desarrollo al respecto? Me toca responder, ¿no? Pues no existe. En el artículo que hemos escrito y que hemos expuesto, nos hemos dado cuenta de que hay distintos enfoques para financiar programas de investigación por parte de países. También hay empresas que dan dinero a algunas iniciativas o que apoyan algunos proyectos respaldados por gobiernos. Es decir, que hay procesos muy dispersos y quizás sería conveniente contar con un enfoque más coordinado para poder congregar el conocimiento que se está adquiriendo y saber qué funciona, qué no funciona, y divulgar ese conocimiento para que lo puedan aprovechar todos aquellos que están investigando y que están ocupándose de este tema también. Queda mucho por hacer en este ámbito. Bueno, me parece que la respuesta a la siguiente pregunta puede ser similar, pero bueno, quizás haya algo más que yo ignoro que quieran añadir. ¿Qué incentivos se necesitan para que el sector financiero se implique en la inversión en estas tecnologías? Habéis mencionado normativas y reglamentos, pero bueno, no seré yo quien responda por ustedes. No sé si Luis o Niklas quiere decir algo al respecto. Niklas, si ya tienes respuesta, adelante. Bueno, a mí me parece que el sector financiero funciona como todo lo demás, es decir, necesitamos un mecanismo de apoyo para que estas tecnologías se hagan realidad, para que los que están poniendo en marcha proyectos cuenten con la financiación necesaria y que los ingenieros puedan hacer su trabajo.
Lo que necesitamos es un mecanismo de incentivos que se puede hacer de distintas formas, como ya hemos mencionado, pero sea que sea el mecanismo, necesita poder ampliarse para financiar estas tecnologías. Y ha llegado la hora, hace ya mucho tiempo que necesitábamos estos mecanismos de incentivos para que la eliminación de dióxido de carbono pueda ser una realidad a gran escala. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos en este sentido. Hay una pregunta de los participantes. A ver si la formulo bien. Puesto que Estados Unidos no ha ratificado el protocolo de Kioto y se ha apartado del Acuerdo de París, ¿qué pasa ahora con los compromisos de financiación de 100.000 millones de financiación adicional para el clima, que apenas se han hecho realidad en un 10%? Es decir, ¿cómo lidiamos con esta realidad? ¿Cuál es la repercusión que va a tener a la hora de poder lograr el objetivo de 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura en cuanto al cambio climático? ¿Y qué implica con respecto a las medidas de eliminación de dióxido de carbono que se van a necesitar? Bueno, no sé si se aplica solamente a Estados Unidos, sino también a otros países. Es decir, es una pregunta de índole más general y me parece que no solo atañe a la eliminación de dióxido de carbono, sino también a la mitigación. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que no existe un enfoque homogéneo, hay una disparidad de puntos de vista entre distintos gobiernos y el hecho de que uno sea parte no implica que haya otros estados que sigan comprometidos y que sigan avanzando en la dirección adecuada. En la presentación ya hemos visto que hay algunas partes interesadas, algunos agentes que están en la vanguardia. Hay empresas, hay países que pues avanzan más rápido. No podemos pretender que todos progresen al mismo ritmo. Algunos, como digo, pues avanzarán de manera más rápida y con un poco de suerte los que están más rezagados pues alcanzarán el nivel de los adelantados en algún momento. Lo fundamental es lograr una masa crítica que haga que al final estos objetivos se vayan logrando. Luis. Sí, cuando se estudian las trayectorias para lograr un objetivo de 2 grados, también se recurre a la eliminación de dióxido de carbono en estas trayectorias. Lo importante es ser conscientes de que todo cuenta. Si logramos un objetivo de 1,6 en vez de 1,5, pues sería un objetivo excelente también. Sea como fuere, lo que necesitamos es apostar por la mitigación en cualquier parte, en todos los países, a corto plazo, para depender menos de la eliminación a largo plazo. Con esto llegamos al final de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los ponentes, gracias a los participantes también por haber formulado preguntas tan interesadas que hayan servido de fuente de inspiración para reflexiones ulteriores. Hay un comentario de participantes que me parece interesante. Nos dicen que no es fácil ver quién está participando en la sesión de preguntas y respuestas, puesto que no todo el mundo está inscrito con el nombre. Pero puesto que sí que tenemos nosotros la lista de participantes, voy a preguntarle a mis colegas si de cara a futuras actividades podemos hacer algo al respecto. No parece que haya ninguna pregunta urgente en la sección de preguntas y respuestas. Mi compañero Michael lleva ya un rato diciéndome que tenemos que concluir la sesión. Sé que nuestros invitados tienen que asistir a otras reuniones también. Si tienen más preguntas, pues los invitamos a asistir a la siguiente sesión de preguntas y respuestas que se va a celebrar en los próximos días. Y muchas gracias a todos por haber participado. Que tengan una buena tarde, noche, día o lo que les toque. Muchas gracias.